La Fiscalía advierte que si persiste el paro judicial iniciará procesos penales por constreñimiento indebido y abuso de autoridad. El presidente de Azonal Judicial, Freddy Machado, asegura que el paro sigue y reta al gobierno nacional a demostrar la ilegalidad del paro. Sindicatos del INPEC inician cese total de actividades en 5 cárceles. Advierten que si el gobierno no los atiende, la medida se aplicará en el resto del país desde la próxima semana. Una inspección de la Defensoría del Pueblo evidenció crisis humanitaria en las URIs de Bogotá. Una mujer embarazada y enfermedades contagiosas son los más destacados. Se cierra el cerco sobre los hermanos terroristas que perpetraron el sangriento ataque en París. Más de 3.000 policías y soldados le siguen la pista. Autoridades francesas confirman que uno de los policías asesinado por los autores del ataque era musulmán practicante. Ola de ataques contra varias mezquitas tras masacre en el semanario satírico Charlie Hebdo. Hay máxima tensión en Francia. El gobierno intervino hoy 4 empresas por donde supuestamente la familia Alvear desviaba los recursos de la Universidad San Martín. El gobierno nacional pone en marcha plan de acción para mitigar los efectos de los fenómenos climáticos. Definitivamente Camilo Vargas no juega con Nacional. Santa Fe lo pide en préstamo. Nacional presenta sus 13 refuerzos, un atacante, un volante y un defensa. Barcelona ahuyenta a vientos de crisis con supergoleada al Elche. La Torre Eiffel de París apaga sus luces para rendir homenaje a los caricaturistas asesinados del semanario francés Charlie Hebdo. Al final de la emisión recordaremos a otra víctima mortal de la censura, a Jaime Garzón. Buenas noches. Estos son nuestros temas de hoy. Resucita el caso del edificio Space de Medellín. 2. ¿Cómo es la historia del edificio que proyectaban construir Contraloría y Supernotariado? 3. La increíble alternativa de un divorcio en Estados Unidos. 1, 2 y 3 al cierre de la emisión. Buenas noches. El gobierno anunció un paquete de medidas para reabrir los juzgados el próximo martes. El fiscal general Eduardo Montealegre advirtió que si después de la vacancia judicial persiste el cese de actividades, se abrirán procesos penales para quienes insistan en el cese laboral. El Ejecutivo estudia la posibilidad de solicitar la declaratoria de ilegalidad del paro. El fiscal general hizo una advertencia a aquellos que insistan en mantener el paro judicial cuando termine la vacancia judicial el próximo 13 de enero. La Fiscalía General de la Nación iniciará procesos penales por constreñimiento indebido y por abuso de autoridad. También llamará a interrogatorio a varios funcionarios de las salas administrativas a nivel nacional. Que siguieron pagando sueldos a funcionarios de la rama judicial pese a la advertencia que había hecho el señor Contralor General de la República en el sentido de que a personas que se encuentren en paro o en huelga no se les pueden cancelar los salarios correspondientes. El gobierno considera que el paro es injustificado porque el sector ha recibido beneficios que han modernizado todo el sistema judicial y además hace un llamado para que reanuden labores el próximo martes. Para entender que la justicia tiene que entrar a trabajar plenamente a partir del próximo martes. Este paro ha sido injustificado e inútil. El gobierno advierte que apelará a todos los instrumentos del Estado para garantizar a los colombianos el acceso a la justicia. Por eso, para el próximo martes, el gobierno ha considerado que evaluará y está evaluando la necesidad de solicitarle a la justicia, a los órganos que le corresponden a la justicia, la posibilidad de que este paro sea declarado ilegal. Representantes de la rama judicial también se unen al llamado del gobierno a levantar el paro. La Comisión Interinstitucional ha dicho que ve con mucho pesar cómo se deteriora la imagen de la justicia producto de este paro inentendido. El gobierno asegura que en gastos de personal el sector de justicia, después de defensa y educación, tiene el presupuesto más alto, por lo que señalan no hay razones a los reclamos. Esta noche el presidente de Azonal Judicial, Freddy Machado, advirtió que los anuncios del gobierno para reabrir los juzgados son terrorismo de Estado.
Ante el anuncio del gobierno de estudiar la posibilidad de que se declare ilegal el paro, el presidente de Azonal Judicial, Freddy Machado, aseguró que el gobierno es el único que quiere desconocer el paro judicial. La huelga no es un delito, esto parece que fuera un terrorismo de Estado. Lo que te decía ayer, prácticamente el gobierno está tratando de imponer sus razones. Yo invitaría al ministro de Justicia y al ministro del Trabajo, si es necesario, que se haga un debate sobre la legalidad del paro. Vamos a hacer un debate para discutir por qué para ellos el paro es ilegal. El dirigente sindical aseguró que el gobierno no puede proteger solo a las minorías. Los paros no son de los dirigentes, son de las bases. La invitación a que todas las bases hagan sus asambleas y si lo consideran que son un derecho, la nivelación salarial a la que no hemos renunciado, seguiremos en paro. Por último, Machado retó al fiscal general de la Nación y al ministro de Justicia a declarar ilegal el paro judicial. Los sindicatos del IMPEC, que llevan 5 meses en plan reglamento, le advirtieron al gobierno que cerrarán todas las cárceles si no son atendidas sus peticiones antes del martes. Según los sindicatos del IMPEC, si el gobierno no se sienta a negociar, el cese total de actividades que desde hoy se aplica en estas 5 cárceles se extendería a todos los centros penitenciarios del país a partir del próximo martes. Se van a cerrar más cárceles a nivel nacional, pero esperamos que el gobierno sea consciente que nos ha abandonado a los trabajadores del IMPEC. Estamos pidiéndole al ministro que cambie ese discurso de guerra. Aquí en la cárcel Modelo de Bogotá, por ejemplo, la puerta permanece completamente cerrada, no hay atención al público y no se llevan a cabo diligencias como traslados de presos a audiencias ni ingresos de abogados. El sindicato reveló además que desde que inició el plan reglamento hace 5 meses, 350 detenidos se le han fugado a la policía en las unidades de reacción inmediata y estaciones de policía de Bogotá. Debe haber una responsabilidad penal y disciplinaria en contra de la Policía Nacional porque ellos han permitido que se fuguen los internos y esto hay una grave violación a la ley penal en un delito que se llama favorecimiento a fuga de presos. Actualmente las cárceles del país registran un hacinamiento de 57%. Una grave crisis humanitaria enfrentan los detenidos de las unidades de reacción inmediata y estaciones de policía de Bogotá. Los casos más graves están relacionados con enfermedades contagiosas y el reporte de un embarazo. Una inspección de la Defensoría del Pueblo evidenció la difícil situación que viven 1.233 detenidos en las URI y estaciones de policía de Bogotá, donde el hacinamiento llega al 230%. 20 de ellos presentan graves enfermedades. Tenemos personas que tienen cáncer de garganta, tenemos personas que tienen VIH, tenemos personas que tienen afectaciones psiquiátricas. Enfermedades contagiosas y un caso de embarazo son los más preocupantes. Yo tengo que estarme tomando un tratamiento en este momento para la tuberculosis activa que tengo pulmonar. Me encuentro acá hace ya aproximadamente 5 meses. Me encuentro en estado de embarazo, ya casi con 3 meses de embarazo. La alcaldía ofreció soluciones. La cárcel distrital abre un espacio de 150 cupos para ir trasladando. Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo esto no es suficiente y pide que se declare la emergencia social carcelaria. Una auténtica cacería se lleva a cabo en el norte de Francia para encontrar y capturar a los responsables del atentado contra el semanario francés Charlie Hebdo. Más de 3.000 soldados y policías continúan tras la pista de los 2 principales sospechosos del ataque, que de acuerdo con nuevos datos pudieron ser entrenados por militantes de Al-Qaeda en Yemen. Los cuerpos especializados persiguen a los principales sospechosos del ataque en varias ciudades de los departamentos de Oise y Ain, luego de que en la madrugada fueran vistos en una gasolinera del noreste de Francia y posteriormente abandonaran el carro en el que se movilizaban, donde fueron encontrados numerosos cócteles Molotov y banderas yihadistas. 400 agentes de la policía y el ejército se sumaron hoy a los 3.000 que fueron desplegados el miércoles para proteger a París y encontrar a los responsables del atentado contra Charlie Hebdo, en el que murieron 12 personas. Tras la entrega de uno de los sospechosos a las autoridades, la búsqueda se concentra en los hermanos Siad Kouachi, de 34 años, y Sherif Kouachi, de 32, más conocido como Abu Hissène, quien de acuerdo con la policía tiene vínculos con grupos terroristas y en 2008 fue detenido por enviar yihadistas a Irak. Entre tanto, durante la jornada, el Ministerio del Interior francés convocó una cumbre internacional antiterrorista que iniciará el domingo y contará con la presencia de Estados Unidos y varios países europeos afectados por el terrorismo. Y tras la identificación de las víctimas del sangriento ataque en París, las autoridades francesas revelaron que el policía que fue ejecutado por los extremistas islámicos era un musulmán practicante. El video de su muerte le ha dado la vuelta al mundo.
Ahmed Merabet era un policía de 42 años que patrullaba en su bicicleta la zona del atentado en el popular Distrito 11 de París. Al enterarse de lo que estaba ocurriendo, se enfrentó a los responsables del ataque, resultó herido y posteriormente fue ejecutado a sangre fría. Hoy se conoció que este valiente agente era un musulmán practicante y es recordado como un héroe en el mundo. Decenas de personas han presentado tributos para honrar su memoria. Horas después del ataque a la sede del semanario Charlie Hebdo, varias mezquitas en Francia fueron blanco de ataques que no dejaron heridos ni víctimas que lamentar. El atentado de mayor magnitud tuvo lugar en el centro de Francia, exactamente en la ciudad de Lyon. 3 granadas fueron lanzadas contra una mezquita del este de la ciudad sin causar víctimas ni daños graves. Entre tanto, en el sur, en Port-la-Nouvelle, se registraron disparos con una pistola de perdigones contra una sala de rezo musulmana que estaba vacía. Y en el este de Francia, en Villefranche-sur-Saône, una explosión se produjo durante la madrugada en un restaurante cercano a una mezquita sin causar víctimas. A 5h45 ce matin, selon les premiers éléments de l'enquête, un engin explosif a été déposé devant l'entrée du snack-restaurant L'Impérial, situé, comme vous avez pu le constater, à quelques mètres de l'entrée de la mosquée La Quarantaine, située à Villefranche-sur-Saône. Las investigaciones continúan para dar con el paradero de los responsables. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores de las zonas del país en donde los casos de homicidio aumentaron para que tomen las medidas necesarias. Pinzón, sin embargo, destacó que en el 2014 se presentó la cifra más baja de asesinatos de los últimos 29 años. El jefe de la cartera de defensa dijo que pese a la reducción en los casos de homicidio es necesario que haya mayor colaboración por parte de los mandatarios de las ciudades donde este delito aumentó. Ellas son Bogotá, Barranquilla, Montería y Cartagena. Aunque reconoció que en varias regiones se han hecho esfuerzos, dijo que en otras es necesario mayor compromiso por parte de los gobernantes. Aquellos alcaldes o aquellos gobernadores que puedan hacer este esfuerzo y no lo estén haciendo como se hace en ciertas ciudades, pues que ojalá lo hagan también. De esa manera seguramente podremos seguir mejorando en las cifras en seguridad en todo el territorio nacional. Las ciudades en las que los homicidios se redujeron significativamente fueron Cali, Medellín, Santa Marta, Cúcuta y Pasto. El pastranismo reactivó sus críticas contra el proceso de paz con las FARC, organización subversiva que según el expresidente Andrés Pastrana ha recibido todo y no ha dado nada que sirva para la paz de los colombianos. Hoy se presentó un cruce de palabras entre el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el excomisionado de paz Camilo Gómez. En respuesta a un mensaje que envió el expresidente Andrés Pastrana reclamándole al presidente Santos para que informe por qué le da tanto y no le exige nada a las FARC, el ministro del Interior dijo que esa es una mentira. Yo invito no solamente al expresidente Pastrana, sino a todos los críticos del proceso a que podamos hacer un debate serio, constructivo, con verdades sobre los acuerdos de La Habana. Ese es el debate que quiere el gobierno, no debate sobre la base de frases taquilleras mediáticas, de afirmaciones falsas, de mentiras, de calumnias, de invenciones, de fantasías. Un ministro del Interior de un gobierno que busca la paz insultando a un expresidente, menos el ministro Cristo, que tiene rabo de paja de lejos. Él jugaba con el elefante que se metió en la sala de San Pedro. El pastranismo también pidió que con el ELN el gobierno sea exigente y no tan laxo como según él ha sido con las FARC. Estudiantes y personal administrativo de la Universidad San Martín recibieron con esperanza la decisión del superintendente de sociedades Francisco Reyes, quien intervino 4 empresas a través de las cuales aparentemente la fundación propietaria del centro educativo desviaba los recursos que captaban por matrículas. El superintendente de sociedades Francisco Reyes anunció que su despacho somete desde hoy a control a las sociedades Gloma S.A., Alvear Orozco en liquidación, Prodomet Limitada y Gráfica San Martín, que registran vínculos con la Fundación Universitaria San Martín y con la familia Alvear. Con la decisión se les prohíbe a estas sociedades constitución de garantías, enajenación de bienes, operaciones no autorizadas. Evidentemente se trata de una intervención directa por parte de la Superintendencia de Sociedades con amplias facultades sancionatorias, altas facultades de control de carácter administrativo. El Ministerio de Educación Nacional se propone normalizar las actividades académicas en los siguientes 15 días, nombrando un rector y reemplazando a las actuales directivas. El plan del Ministerio de Educación es que no terminamos el mes de enero sin garantizar las condiciones de normalidad con o sin ayuda
de los directivos de la Fundación Universitaria. Nosotros estamos esperando realmente que apliquen la ley y que los administrativos que tanto daño le ha hecho a la universidad pues salgan de la universidad, tienen que salir. El Ministerio de Educación tiene una muy buena herramienta y en razón a que no existe voluntad política al parecer de parte de las directivas de la Universidad San Martín, que definitivamente el Ministerio de Educación tome las riendas de la universidad. El gobierno reitera el pedido a los padres de los estudiantes de la Universidad San Martín, no paguen todavía el primer semestre de este año. El gobierno puso en marcha la implementación de un plan de acción para el sector agrícola con el fin de mitigar los efectos de los fenómenos climáticos. El Ministerio de Agricultura puso en marcha una estrategia para mitigar los impactos de la sequía en la costa caribe y las heladas en el altiplano cundiboyacense. Se crearon 3 grupos especiales que tendrán la participación de los gremios agropecuarios del país. Se iniciará una evaluación a nivel regional para analizar la capacidad de reacción de los productores. Buscando que la capacidad de organización que tienen los productores a nivel local y a nivel regional se utilice justamente para que en conjunto se encuentren soluciones que obviamente a veces son mucho más fáciles de aplicar que cada cual andando por su lado. Los distritos de riego, las plantaciones forestales y la recolección sanitaria son los programas para mitigar los efectos climáticos. Si hay disponibilidad, si el productor tiene la facilidad de regar, si cuenta con buena agua, aplicar riego, ¿sí? Aproximadamente empezando desde la medianoche y más o menos hasta las 7 de la mañana. La ganadería será uno de los sectores más afectados. 28.000 millones de pesos, que es lo que están dejando de recibir los ganaderos en la zona esta cundiboyacense, es el preludio de lo que puede estar sucediendo en la costa. Los floricultores toman medidas para poder enfrentar lo que será la temporada de San Valentín. Conformar brigadas especiales antiheladas, esto es personal calificado y preparado para reaccionar ante la emergencia. Dependiendo de las necesidades, el gobierno iniciará el desembolso de los recursos. Las autoridades mantienen un seguimiento permanente a la actividad que registra el volcán Nevado del Ruiz. Continúa la emisión constante de ceniza del volcán Nevado del Ruiz que impregna los alrededores del lugar. Pero según la dirección del viento, la ceniza, que es muy menuda, viaja a grandes distancias como Risaralda y poblaciones de Caldas. El Nevado del Ruiz el día de hoy continúa un comportamiento muy similar al que ha tenido en las últimas semanas del año anterior, caracterizado básicamente por la ocurrencia continua de una señal sísmica denominada tremor, que para nosotros es muy importante y diagnóstico de la inestabilidad que tiene el volcán en estos momentos. Esa señal se asocia con la salida de ceniza. En el ascenso hacia el volcán Nevado del Ruiz, en esta altura donde estamos, 4.150 metros sobre el nivel del mar, pues es evidente en las plantaciones la ceniza que está en sus hojas y en cada una de sus plantas. Esta emisión constante de ceniza y los temblores en el lugar indican una actividad que debe tener una vigilancia constante. La ceniza es un material evidente de un volcán en actividad. Cae fría en unas cantidades que no han sido muy importantes, pero ya va siendo más perceptible. La recomendación de las autoridades es que todas las personas que habitan en la zona de influencia del volcán utilicen tapabocas y permanezcan alerta ante la creciente de los ríos o variación en las condiciones de los vientos y la emisión de mayor cantidad de ceniza. Las exportaciones colombianas se desplomaron, cayeron 4,7% al cierre de noviembre de 2014. Solo en noviembre las ventas externas del país cayeron 22,6% al pasar de 4.946 millones de dólares en noviembre de 2013 a 3.828 millones de dólares en igual periodo de 2014. El acumulado presentó una disminución de 4,7%. De acuerdo con el DANE, la disminución fue como consecuencia de la reducción en las ventas del grupo de combustibles y los productos de las industrias extractivas referentes al petróleo en 5,2%. Además, el grupo de manufacturas cayó 6,3%. La reducción en los precios del crudo en el mercado internacional tuvo un efecto negativo para el comercio exterior, esto debido a las menores ventas externas del petróleo en 31,9%. La menor demanda ante el difícil contexto internacional fue otro de los factores. Las ventas a Estados Unidos registraron una caída de 24,8%. La empresa de renovación urbana de Bogotá adjudicó los diseños y construcción de 300 viviendas de interés social en barrios de estrato 6 del norte de la capital del país.
El consorcio BAC Auscultar fue el único que cumplió los criterios necesarios y por eso se le adjudicó el proyecto para construir 300 viviendas sociales en 7 parqueaderos que hoy en día pertenecen al IDU. Esperamos firmar el contrato con la firma ganadora a más tardar la otra semana para iniciar la estructuración de estos diseños. En julio de este año iniciará la construcción una vez se respondan algunas observaciones técnicas sobre el proyecto. Y ese es el objetivo, empezar el segundo semestre, acabar estos 6 meses entre estudios y diseños y licenciamientos. Según Metrovivienda, aún se está dando respuesta a la última observación sobre los diseños de los edificios y las críticas al proyecto no frenarán la obra. ¿Qué más que amedrentar por las polémicas? Lo que hicimos fue cumplir, estamos cumpliendo el plan de desarrollo. Las viviendas de interés prioritario se construirán en los barrios El Lago, El Chicó y Santa Bárbara del norte de Bogotá. La Alcaldía de Bogotá ordenó la suspensión de los proyectos Cerro Verde y Monte de Rosales que contemplaban la construcción de 320 inmuebles en los cerros orientales de Bogotá. En su cuenta de Twitter, el alcalde Gustavo Petro anunció que la alcaldía local de Chapinero suspendió los proyectos Cerro Verde y Monte Rosales. Alcaldía local ordena suspender proyecto de construcción en Cerros Orientales y niega licencia en el segundo proyecto. La decisión se toma luego de que se emitiera este concepto de la Secretaría de Planeación, donde se indica que la licencia de construcción expedida en 1998 venció en el año 2006 y no podía prorrogarse 8 años después en 2014. No se podría permitir adelantar obras de urbanismo por no contar con la correspondiente licencia vigente. Vecinos de la zona han criticado el proyecto denunciando que está en una reserva forestal. La constructora en un comunicado dijo que no ha sido notificada y que un fallo del Consejo de Estado le da legalidad a la construcción. El gobierno investiga a varias familias beneficiarias de las viviendas gratuitas que no están cumpliendo con el pago de los servicios públicos. Los indagados podrían perder los inmuebles. De 984 familias de la Ciudadela Torrentes en Soacha, 11 al parecer están incumpliendo obligaciones que tienen como beneficiarios de las viviendas gratis. Hemos encontrado que 11 hogares no han venido cumpliendo con la obligación o de pagar los servicios públicos o las cuotas de administración de sus conjuntos. Por esa razón y en cumplimiento de las normas que regulan el programa, se han iniciado los procesos de revocatoria y restitución de estas viviendas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a perder la vivienda y tendrá una consecuencia adicional, es que ya no podrán volver a ser beneficiarios de ninguna ayuda en este sentido. También hay denuncias de personas que se hacen pasar como víctimas para favorecerse de este programa. Hay unas denuncias que estudiaremos, pero que tendrán que ser las autoridades competentes, la Fiscalía, quien deba determinar si eso ha ocurrido o no. El gobierno adelanta acompañamiento a los habitantes beneficiarios en Soacha porque han surgido problemas de inseguridad. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones del mercado, cerró al alza. Arrastrado por los principales mercados internacionales, hoy el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanzó 0,79%. La acción más valorizada hoy fue Ecopetrol, subió 3,98% y cerró en 1.960 pesos por título. La acción de Éxito fue la más transada, hoy movió 33.600 millones de pesos. Mañana los mercados estarán atentos al dato de desempleo de diciembre en los Estados Unidos. El precio del dólar perdió 29 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. Teniendo en cuenta que la tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana es de 2.405 pesos con 3 centavos, en Colombia se observa un fenómeno en el precio del dólar que generan los profesionales del cambio y que está muy por debajo de la TRM. Lo compran en promedio en 2.150 pesos y lo venden en 2.190 pesos. La tasa representativa del mercado es un reflejo del mercado mayorista de divisas, un mercado al que acceden los importadores, los exportadores, en general agentes que hacen grandes transacciones. Por su parte, los profesionales del cambio argumentan que la oferta del dólar negro es alta. Pero realmente eso no tiene ninguna trascendencia con el dólar negro, que es el que funciona en las casas de cambio y que maneja la gente. Son dólares que son comprados y vendidos por personas que viajan o traen dólares de ahorros, que les envían giros o cosas así. Por otro lado, la libra de café cerró en Nueva York en $1,76. Un barril de petróleo WTI cuesta $48,79. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.960 pesos. Y por motivos personales, Camilo Vargas no tapará en Atlético Nacional. Ya volvemos. Si decir lo que se piensa trae repercusiones sobre la vida, quiere decir que seguimos viviendo bajo la sombra de la intolerancia y la censura de la libertad de expresión. Después de comerciales conversaremos sobre el atroz asesinato de los caricaturistas franceses y recordaremos una herida propia, la de Jaime Garzón. ¿Qué tal? Otro capítulo más en la novela de Camilo Vargas. El portero no tapará en Nacional.
dueño de sus derechos, y será cedido a otro club. El penúltimo capítulo de la novela de Camilo Vargas lo terminó Atlético Nacional. A través de su presidente, Juan Carlos de la Cuesta, el conjunto antioqueño confirmó que el arquero capitalino no se vestirá de verde esta temporada. El hecho es que el jugador aduce por temas personales no encontrarse dispuesto en el momento para venir a Atlético Nacional. Vamos a mirar cuál puede ser la mejor opción. Teniendo en cuenta que los derechos federativos de Vargas le siguen perteneciendo a Nacional, el futuro del guardameta depende del cuadro verdolaga. Por ahora, se sabe que Independiente Santa Fe solicitó formalmente el préstamo del jugador por 1 año a la espera del aval de Nacional. Y hablando de Atlético Nacional, que hoy ya volvió al trabajo, el equipo paisa de a poco va presentando sus nuevas figuras. Con múltiples compromisos en la primera parte del año, Atlético Nacional empezó su pretemporada en el oriente antioqueño con 3 refuerzos. Uno de ellos extranjero, el paraguayo Pablo Ceballos, delantero que proviene del Botafogo de Brasil y llega con 116 goles en 332 partidos disputados. Lo que yo le puedo dar al club es todo mi esfuerzo, dedicación, responsabilidad y compromiso para tratar de conseguir cosas importantes. Pero no solo el ataque, también la zona defensiva recibirá nuevos integrantes. Se trata, por un lado, del lateral de 27 años Gilberto Alcatraz García, quien llega del rival de patio del equipo paisa tras un paso con poca participación y un gol anotado. Y por el otro, el volante de marca Jairo Palomino, quien llega de Arabia Saudita para jugar por tercera ocasión con el equipo verde, donde supo levantar 2 títulos. De esa manera, Juan Carlos Osorio suma jugadores de nivel de cara a lo que serán los torneos locales como la Superliga, la Liga, la Copa y, por supuesto, a nivel internacional, la Libertadores. Y atención Manizales, otro equipo que está incorporando muy bien es el Once Caldas. Ya tiene 4 nuevos jugadores y en las próximas horas se espera a Sebastián Penco, argentino que viene de Independiente de Avellaneda. Inició entrenamientos en el 2015 el Once Caldas, estrenando nuevas caras de jugadores. Uno de los refuerzos es John Baloy, quien viene de Nacional. Entrenarme bien, tenemos muy buen equipo y, como te digo, espero aportar mi granito de arena. El equipo se prepara no solamente para afrontar el torneo colombiano, sino también la zona de repechaje de la Copa Libertadores. Y para ello dicen que se deben preparar de la mejor forma. Así lo afirma Michael Balanta, quien llega de Águila. Nos estamos preparando con base a lo que va a ser el primer partido de Copa Libertadores que tenemos en Brasil. Y sabemos de que va a ser un reto muy importante para nosotros, para nuestra carrera. A ellos se unen también los jugadores Cristian Fernández, quien viene de Uniautónoma, y José Leudo, de Colón de Santa Fe. Y para calmar un poco las aguas turbulentas que navegan últimamente, el Barcelona hoy por la Copa del Rey goleó al Elche. El Nou Camp con 27.000 espectadores, semana polémica, Messi, Bartomeu, el presidente, Luis Enrique, pero se olvidaron un ratito de esto, Rafinha, Messi, Suárez y Neymar, que pone el 1-0 a los 39. El pistolero Suárez, el uruguayo, gran jugada, define al palo aquí Neymar, penal, y Messi lo transforma en gol para el 3-0 del Barcelona, parcial del primer tiempo. Arranca el segundo tiempo, gran pase de Messi para Jordi Alba y pone el 4-0, realmente un pase magistral. Y aquí Neymar para culminar una gran actuación del brasilero. Semana tranquila, ahora se espera el Atlético de Madrid que llega el domingo por la Liga al Nou Camp. Y en el primer ranking FIFA del año, la selección Colombia mantiene su tercer puesto. Alemania y Argentina completan el podio. El ranking FIFA de selecciones del mes de enero, dado a conocer por la FIFA, no mostró variaciones en las primeras 45 posiciones como era de esperarse. La selección Colombia se mantuvo por quinto mes consecutivo en el tercer lugar de la clasificación. La última vez que ocupó un puesto diferente fue en agosto del año pasado, cuando se ubicó cuarta del escalafón. De ahí en adelante, los dirigidos por Pekerman se mantuvieron estables en el podio de este ranking. Por su parte, la actual campeona del mundo, Alemania, sigue comandando el ranking con 1.725 puntos, seguida por Argentina, Colombia, Bélgica, Holanda, Brasil, Portugal, Francia, España y Uruguay. Y el pedalista inglés Bradley Wiggins formó su propio equipo de ciclismo. Tiene un propósito: competir en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016.
Bradley Wiggins, campeón del Tour de Francia en el 2012, ya piensa en las Olimpiadas de Río de Janeiro y para eso decidió crear su propio equipo. El campeón mundial de contrarreloj le dio vida al Team Wiggins, equipo de categoría UCI Continental, con el que se preparará para la cita olímpica en el 2016. Por ahora, el británico cumplirá su contrato con el equipo Sky, el cual extendió hace unos días hasta finales de abril, para después abandonar definitivamente el ciclismo de ruta y enfocarse en la pista, donde consiguió la mayor parte de sus triunfos profesionales. Que tengan una muy buena noche. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en las manos del entretenimiento con Andreina. Buenas noches. Hoy me encuentro en la Escuela Nacional de Caricatura. A propósito de la más que lamentable, absolutamente penosa noticia del asesinato en París de 4 de los mejores caricaturistas franceses en medio de un atentado terrorista contra el semanario Charlie Hebdo. Hoy uno de los íconos de la capital francesa apagó sus luces en su honor, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel se vistió de luto para rendirle un homenaje a las 12 víctimas del atentado terrorista contra la revista Charlie Hebdo en París. A las 8 de la noche, hora local, las luces del imponente monumento de 324 metros fueron desactivadas por 5 minutos. Algunos turistas se mostraron sorprendidos y confundidos, aunque los ascensores y el acceso a la torre siguieron funcionando normalmente. El gesto simbólico completa un día de luto nacional en el que también se realizó un minuto de silencio al mediodía y homenajes continuos acompañados por marchas y banderas a media asta. En un día como hoy es difícil no recordar cómo hace 16 años fue acallada una de las voces más críticas de este país, la de Jaime Garzón. Él también fue víctima de la intolerancia y de la falta de respeto por la vida y la libertad. Un atentado contra la libertad de pensamiento, de expresión, contra la posibilidad de pensar diferente. Sobre la noticia del asesinato de los caricaturistas franceses, hablamos con un caricaturista colombiano, Alfredo Garzón, quien es además hermano del desaparecido Jaime Garzón. Alfredo, radicado hoy en Nueva York, por más de 30 años ha publicado en el diario El Espectador los cartones de Garzón, mediante los cuales busca incitar a la reflexión, como todo caricaturista, reflejando a través de la imagen lo que las palabras tardan más en explicar. Como caricaturista, me parece un hecho lamentable, porque aquí hay unos elementos culturales y religiosos y políticos también, pero para mí ese no es el tema. El tema es el carácter sagrado que tiene la vida. Al preguntarle sobre si habría cabida para recordar lo ocurrido con su hermano ante esta noticia, nos dijo: hay una relación en el sentido de que se trata de un atentado contra la libertad de pensamiento, de expresión. Y eso fue un poco lo que yo primero sentí ayer por la mañana. Viví de nuevo los momentos del 13 de agosto del 99, cuando temprano una llamada a decirme que habían hecho un atentado contra la vida de mi hermano. Su hermana, Marisol Garzón, siempre ha sido enfática en afirmar que Jaime se convirtió en un personaje incómodo por la manera de expresar su pensamiento. La caricatura que hacía Jaime desde sus personajes, porque él no era humorista, él era un pedagogo, un filósofo, un abogado de formación, pero un hombre de unos ideales muy grandes, hizo que eso que él personificaba pues se volviera un peligro para quienes sentían que nos estaba abriendo los ojos. Eso hacen también los caricaturistas. Preguntarse hoy por qué mataron a Jaime es como preguntar por qué mataron a nuestro Señor Jesucristo. Es una cosa muy evidente por su posición, por su mirada, por su crítica, por su pedagogía, porque nos enseñó a ser críticos. A la cabeza de Priscilla Elisa Marie Presley se celebró en Graceland el que habría sido el cumpleaños número 80 del rey del rock, Elvis Presley. Sus familiares y amigos recordaron los mejores momentos de este gran artista. Entonando el feliz cumpleaños, Elisa Marie Presley y su madre Priscilla, en compañía de algunos familiares, partieron la torta con la que se conmemora los que serían los 80 años de vida del rey del pop, Elvis Presley. Una ceremonia que tuvo como escenario Graceland, la casa que fue testigo de muchos momentos en la vida de este gran artista. Madre e hija recordaron a este hombre por medio de su música y cómo este se marchó muy joven, dejando para la humanidad un legado que aún permanece en la industria musical.
Hoy en Manizales se realizó el desfile de las naciones, en donde nuevamente las protagonistas fueron las candidatas al reinado internacional del café. El desfile de las naciones quizás es uno de los más vistosos que se realizan durante el reinado internacional del café. Aquí las reinas lucieron sus trajes típicos, al tiempo que las carrozas estaban adornadas con paisajes del mundo. Mi vestido está confeccionado por el descubrimiento del Mar del Sur, por Vasco Núñez de Balboa, sus olas de diferentes tonos de color azul. Durante el recorrido, las candidatas recibieron el cariño de todos los manizaleños y visitantes y al mismo tiempo lograron mostrar la imponencia de sus trajes. Mi traje típico está enfatizado en estampas culturales de mi Isla del Encanto. Tenemos la cotorra, los gallos de pelea, la flor de maga, que es la flor cultural de mi país. Ahora solo queda un recorrido por la ciudad y la velada de elección y coronación el próximo sábado. Hoy me despido desde la Escuela Nacional de Caricatura en Bogotá. Hasta mañana. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Resucita el caso del edificio Space de Medellín. 2. ¿Cómo es la historia del edificio que proyectaban construir Contraloría y Supernotariado? 3. La increíble alternativa de un divorcio en Estados Unidos. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. El gobierno buscará acelerar el proceso de liquidación de la empresa Lérida CDO, firma que construyó el desaparecido conjunto residencial Space de Medellín. Como recuerdan, su demolición se ordenó luego de que una de sus torres colapsara. El Super Sociedades Francisco Reyes trasladará la próxima semana su despacho a Medellín para revisar con lupa los avances en el proceso de liquidación de Lérida y la reorganización de las empresas Calamar CDO, Inversiones Acuarela, Bepamar, Alsacia y Bifasa, que también hacen parte del grupo CDO. Lo que el Super quiere es que antes de junio termine este proceso de liquidación y se pague a todos los acreedores y damnificados las deudas e indemnizaciones pendientes. Y es que aunque existía un presupuesto de 61.000 millones de pesos para el pago de contingencias e indemnizaciones, las reclamaciones se duplicaron tras el desplome del edificio Space y ya suman 102.000 millones de pesos. Lo que el Super busca es que las deudas y reclamaciones no hagan colapsar a todo el grupo CDO. 2. La excontralora Sandra Morelli ha reaparecido denunciando que, según ella, lo que está pasando con la Contraloría es una conspiración para impedir el control fiscal en Colombia. Para defender su gestión como contralora, la señora Morelli reveló que el superintendente de notariado, Jorge Enrique Vélez, le propuso que en un inmenso lote de propiedad de esa superintendencia, ubicado en el sector del Salitre, construyeran una edificación para que funcionaran la superintendencia y la Contraloría mediante el sistema de alianza público-privada APP. La Contralora, al revelar la información, dijo que rechazó la idea de Vélez porque le pareció muy costosa, ya que en su concepto se tenía que gastar más de 1 billón de pesos. El Super Vélez, en conversación hoy con un agente 001, replicó a la excontralora y, basándose en una carta que ella misma le envió, aseguró que la señora Morelli no dijo la verdad porque el valor del proyecto no sobrepasaba los 100.000 millones de pesos, los cuales iba a invertir una entidad privada. Según el Super, ella se retiró del proyecto aduciendo que no podía comprometer vigencias futuras y en esta comunicación reconoce que estaba buscando la compra del edificio que tomó en arriendo en un controvertido contrato que venció el 31 de diciembre pasado. Complicado es que la Contralora, según expertos de ese despacho, en su mensaje a Vélez, se retira del proyecto alegando su imposibilidad de comprometer no solo la voluntad de su sucesor, sino vigencias futuras, cuando fue precisamente eso lo que hizo con el cuestionado contrato de arrendamiento rechazado por su sucesor, comprometer vigencias futuras. La famosa cláusula del contrato que establece que el Estado deberá pagar una indemnización de 34.000 millones de pesos si se retiran de la sede antes de 10 años de ocupación, fue la que condujo al contralor Maya a rechazar el contrato por hallarlo leonino e ilegal. Por eso pidió el Tribunal de Arbitramiento.
3. ¿Qué es más doloroso? ¿Que un hombre gire un cheque por casi $1.000 millones para pagar a su cónyuge por el divorcio o que la mujer lo rechace? Semejante situación es la que vive uno de los más prominentes petroleros de los Estados Unidos, Harold Hamm. The Washington Post reveló la historia con una fotocopia del cheque girado. El multimillonario petrolero Hamm giró el cheque de divorcio por $975 millones. Ese fue el valor que fijó la Corte de Oklahoma al fallar la demanda de divorcio entre Hamm y su esposa Sue Ann Arnold. Ella lo rechazó y lo devolvió. El Post dice que no se sabe qué es más deprimente, que el marido Harold tuviera que girar el cheque o que ella, Sue Ann, tuviera que rechazarlo. El abogado de ella declaró a Reuters que había rechazado el cheque porque no quería arriesgarse a que se negara la apelación que en nombre de ella presentó ante la corte por su fallo. Él pide para su clienta la mitad de la fortuna de Harold, avalada en $20.000 millones. Es decir, que a ella le corresponderían por lo menos $10.000 millones y no los 975 millones que le giró. Él dice que de los $20.000 millones ya perdió 10.000 por la caída del petróleo. El pleito se alargó ante el rechazo de la esposa. La polémica creada por el caso le da la vuelta al mundo. ¿Qué es peor? ¿Tener que girar $1.000 millones para divorciarse, el caso de él, o tener que rechazar ese pago y devolver semejante fortuna para seguir el pleito, el caso de ella? Si fuera yo, la señora Sue Ann, me quedo con el chequecito. No les quepa la más mínima duda. Marido se consigue fácil, mientras que conseguir $1 millón, ¡ay, mi madre! Hasta mañana, que descanse. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.